Hola, ¿qué tal a todos? Hoy les comparto esta deliciosa y fácil receta de sopes o picaditas. Lo primero que yo voy a hacer es freír o guisar los frijoles y para eso solo voy a calentar aceite a temperatura mediana como por unos 10 o 11 minutos. Después solo voy a freír la cebolla sin dejar que se queme y voy a sacar la cebolla, la voy a reservar y si quieres la puedes regresar a los frijoles o la puedes usar en cualquier otra comida que tú quieras. Agrego los frijoles y los voy a machacar completamente a mi gusto. Les voy a poner un poquito del líquido que me sobró y los voy a dejar hervir a temperatura bajita unos 2 o 3 minutos nada más. Listos. Los frijoles guisados o fritos de esta forma salen riquísimos. Y para esta rica salsa roja que yo usé, solo herví los jitomates y los chiles como por unos 15 minutos. Después de ahí solo los licué con poquita agua, con el ajo, con sal al gusto. Y es todo lo que hice para la salsa. Una vez que ya tenemos todo lo anterior preparado, solo hay que rebanar la col. Yo la voy a rebanar, la voy a poner a desinfectar y yo para los sopes o picaditas siempre le doy a la col una rebanada extra como lo ves aquí. Y todo esto es lo que ya debemos tener listo antes de empezar a hacer los sopes. El aguacate yo siempre lo parto hasta el final. Ahora lo que tenemos que hacer es calentar un comal de preferencia de teflón a esta temperatura como por unos 12 o 13 minutos. Y enseguida solo hay que revolver un poco la masa de maíz y la harina a todo uso y empezaremos a agregarle agua poco a poco. Cuando la masa ya se sienta más manejable, terminaremos de amasar en una superficie plana, solo como para desbaratarle bien los grumos y le seguiremos agregando de poquita agua. Una vez que llegas a este punto le haces esta prueba y si ya no se revienta mucho de los lados, entonces está lista para usarla. Si sientes que te quedó muy aguada y te cuesta manejarla, solo agrégale un poco más de masa de maíz. Y si sientes que te quedó dura, solo agrégale un poco más de agua. Empezamos a extender las gorditas de esta manera y si tú no quieres o no puedes hacerlas así, siempre puedes extenderlas en la tortillera. Yo las voy a hacer todas así y las voy a dejar tan delgaditas como yo pueda. Empezamos extendiéndolas primero como con los puros dedos y poco a poco nos las vamos a ir extendiendo a la palma de la mano y al mismo tiempo vamos a ir redondeándolas. Las vas a dejar tan delgaditas o tan grandes como tú quieras y puedas. Y una vez que ya las tienes así como tú las quieres, solo las vas a poner al comal, esperas unos 20 o 30 segundos y ya que se ven amarillitas por encima, las volteas. Esperas que se cueza bien por ese otro lado, las sacas y las dejas enfriar como unos 20 o 30 segundos nada más porque después te va a costar trabajo hacerle los bordes si enfrían demasiado. Las vas a dejar tan grandes o tan delgaditas como tú quieras o puedas y si se te rompen así como esta, solo la pones al comal y ahí mismo la reparas inmediatamente.
Es importante que queden bien cocidas de un lado y la otra parte va a quedar cruda y se van a terminar de cocer ya al final. Y es justo aquí o conforme las vas sacando que tienes que dejarlas enfriar unos 20 o 30 segundos para hacerle los bordes. O si no, te paso un tip que me acaba de dar una de mis hermanas, mi hermana Hilda Rodríguez, que me apoya bastante con mis videos y yo se lo agradezco mucho. Ella me dice que humedeciendo un trapito le puedes hacer los bordes inmediatamente que las sacas del comal para que no te quemes. Eso es algo que a mí no se me había ocurrido, pero ya ven que cada día se aprende algo nuevo y ahí les paso ese tip que mi hermana me pasó. Una vez que ya las tenemos todas así, le vamos a bajar la temperatura al comal, las vamos a ir poniendo ahí, les ponemos poquito aceite o aceite al gusto, dejamos que se caliente el aceite y después empezamos a prepararlas. Después de ponerle los frijoles, las vas a dejar tan doraditas como tú quieras y las puedes preparar aquí mismo en el comal y removerlas inmediatamente o las puedes preparar en un plato. Si es tu primera vez viendo uno de mis videos y aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que pases a visitarlo y te suscribas y que actives la campanita que dice todas las notificaciones para que YouTube te avise de cada nueva receta que subo. Tengo muchísimas más, todas son muy ricas y muy fáciles de hacer. Y así es como quedan estos sopes o picaditas, una receta más auténtica mexicana. Te invito a que las prepares, que salen riquísimas. Y las puedes hacer así nada más, dorándolas en el comal o las puedes freír. Eso ya es completamente a tu gusto. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Te espero en un próximo video y no olvides compartir y suscribirte.